Hola, el día de hoy vamos a trabajar con las tintas Distress. Las tintas Distress son tintas creadas por Tim Holtz, pensando un poco en los trabajos y los proyectos que tuvieran un aspecto de envejecido, de antiguo, como si hubieran pasado muchos años por aquel papel en el cual nosotros vamos a trabajar. Estas tintas tienen una característica básica, que es que son de base acuosa, es decir, están hechas a base de agua y por lo tanto ellas reaccionan cuando les aplicamos o pulverizamos agua sobre el papel. Pero no necesariamente tenemos que utilizar el agua para realizar trabajos con ellas, podemos también aplicarlas en seco y lograr algunos otros efectos. Yo aquí tengo para trabajar con las tintas Distress pinceles, un pulverizador de agua y aplicadores. No tengo tantos aplicadores como colores que poseo, y lo que hago yo es simplemente agarrar 3 aplicadores y en cada uno de ellos ponerle una marca por familia de color, es decir, esta que tiene una marca azul la utilizo para las tintas celestes, para las azules, para los grises. Esta que tiene una marca roja la utilizo para las tintas de tonos rojos, naranjas, rosados, incluso hasta los marrones. Y esta que tiene una marca verde la utilizo para los verdes, los amarillos. Y simplemente para que no se mezcle un color con otro, limpio la esponjita antes de usar el siguiente color sobre un papel, por ejemplo, y no hay problema, las tintas no se van a mezclar. Las tintas Distress vienen en 2 presentaciones. Las primeras que sacó Tim Holtz fueron estas cuadradas, que son un poco más grandes que estas otras, que fueron la segunda presentación que él sacó. Definitivamente estas tintas que vienen en cubito fueron un éxito, porque no solo porque eran más económicas, sino porque como la tinta tiene una duración bastante larga, no era necesario tener que gastar por unas tintas con este tamaño. Estas yo las tengo aproximadamente 4 o 5 años y aún hasta ahora tienen tinta. Estas las tengo 1 año y definitivamente me van a durar mucho más. Como les dije en un inicio, las tintas Distress dan ese aspecto envejecido al papel, y es por eso que la mayoría de personas utilizan las tintas en colores marrones, en colores beige, café, etc. Pero como sabemos, Tim Holtz sacó una gran cantidad de tonos. Por ejemplo, esta de aquí les voy a mostrar. Cuando yo compro tintas siempre trato de aplicarla sobre papel para ver qué tonos son los reales sobre papel. Y si se dan cuenta, no necesariamente son tonos de aspecto antiguo. Entonces, no solamente podemos usar las tintas Distress para ese tipo de trabajos, lo podemos usar para cualquier tipo de trabajo. Hoy día vamos a trabajar algunas técnicas. Sé que muchas personas que tienen tintas Distress utilizan sus tintas tan solo para hacer 2 cosas: el sombreado del papel y darle un poco de tono a la cartulina, pero realmente podemos sacarle mucho más provecho que eso, y eso es lo que exactamente vamos a empezar a hacer. Bien, para proteger mi mesa utilizo este individual que es de material liso, por si se me derrama el agua es fácil de limpiar. Aquí tengo 2 tipos de cartulinas. Esta es la cartulina normal y corriente que utilizo para hacer los trabajos, y esto tiene aproximadamente 180 gramos. No es una cartulina
muy delgada. Para cuando utilizamos tinta distress y sobre todo si es que al trabajo le vamos a aplicar agua, es mejor utilizar una cartulina un poco gruesa. Pero si el trabajo va a necesitar de mayor cantidad de agua, es decir, si queremos darle un aspecto bastante acuarelable, yo sugiero utilizar cartulina para acuarelas, que es una cartulina especial que resiste varias capas de agua y la cartulina no se va a romper. Entonces siempre tengo estos dos tipos de cartulina, una cartulina gruesa normal o cartulina de acuarela. La primera técnica que vamos a hacer es la técnica que todo el mundo conoce, que es el sombreado de los bordes. Entonces, como esta técnica básicamente es al seco, simplemente voy a agarrar la cartulina gruesa y voy a aplicar. Cargo mi aplicador con la tinta, estoy utilizando la tinta Vintage Photo. Y lo que vamos a hacer es simplemente coger la cartulina y por el borde con el aplicador lo voy como a raspar y lo voy a pasar por todo el contorno de mi cartulina. Y aquí yo ya pinté todo el filo. Ahora puedo también coger un poco más de cartulina, no solamente el filo, sino hacer que tenga una pequeña sombra que se note un poco más. Entonces simplemente en vez de poner el aplicador en horizontal, lo pongo en este ángulo y empiezo a pintar. Ahora se me ocurre que de repente utilizando una lima de uñas podemos desgastar un poco el papel y así poder obtener otro tipo de acabados. También lo que podemos hacer es rasgar el papel. Rasgar el papel con las manos. Si yo hago esto y aplico la tinta, le doy un aspecto tipo pergamino. Ahora, no necesariamente tenemos que sombrear una cartulina o un tag en este caso para conseguir un efecto de antigüedad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tengo esta cartulina con diseño, es un diseño moderno, tiene tono rosado, tonos beige, y tengo estos dos adornos que yo voy a colocar acá. Yo puedo poner el adorno directamente a la cartulina y de repente ponerle una perlita o lo que queramos, y el acabado puede terminar ahí. Pero también puedo sombrear el mismo adorno. De esta manera. Y lo que consigo es darle al adorno una sombra que simula como cuando uno pone algo. Por ejemplo, yo pongo esto sobre esto, siempre se va a hacer una sombra por el alrededor de lo que yo estoy colocando. Ese es el mismo efecto que nosotros le podemos dar a los trabajos cuando sombreamos el adorno. Entonces aquí el adorno destaca del papel del fondo, mientras que aquí no necesariamente. Pero eso no significa que hay que tener que sombrear. Esto es a gusto de cada uno. Si tú le quieres dar el efecto de sombreado, lo sombreas, y si no, lo puedes dejar así tal cual. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente estas tintas
sirven para dar un efecto de envejecido solamente. Ahora voy a utilizar otra técnica que va a ser la de sombrear todo el contorno del tag. Para ello voy a utilizar esta bolsita donde voy a colocar este papel, cualquier papel, y empezaré con esta tinta que se llama lino antiguo. Entonces cargo la tinta. ¿Y para qué me sirve esta superficie que he construido con una bolsa y un papel? La primera descarga va a ser sobre este plástico, porque si nosotros aplicamos la tinta directamente a la cartulina, me va a dejar, la primera huella que me va a dejar es este rectángulo y no se va a ver natural. Es por eso que primero con movimientos circulares empezamos de afuera hacia adentro de la cartulina. Descargo en la bolsita y luego ingreso al papel. Descargo un poquito afuera e ingreso al papel. Siempre con movimientos circulares. Y aquí tengo dos opciones. Puedo dejarlo ahí y darle un efecto, digamos, en el centro no le he pasado tanta tinta porque le he querido dar una especie de luminosidad al tag, pero si quisiera puedo también rellenarlo completamente. Y este es el sombreado completo. También lo que podemos hacer es un sombreado tipo degradé. Es decir, puedo utilizar de repente dos tonos marrones, que puede ser este que es el Walnut Stain y este Vintage Photo. Entonces vamos a hacer, como este es el tono más oscuro, lo voy a empezar a hacer desde la parte de abajo y voy corriendo, voy subiendo y ya en la parte de arriba ya no le cargo la tinta, porque la mayor fuerza de color estuvo en la parte de abajo. Y entonces así consigo este efecto de degradado. Este es con una sola tinta. A ver, ahora quiero probar con las dos tintas, a ver qué me resulta. Y aquí tengo dos tipos de sombreado, uno con una sola tinta que fue de más a menos, es decir, mayor carga por abajo y lo fui subiendo sin cargar tinta hacia arriba, y aquí hice una unión de dos tipos de tinta, la Walnut Stain por abajo y la Vintage Photo por arriba, y en el centro se juntan pero con un tono bastante más claro. Entonces aquí hay tres efectos diferentes, pero todas con el sombreado completo. Otra cosa que podemos hacer con las tintas de estrés es el sellado. Quien dijo que no se pueden sellar con las tintas de estrés, pues no es correcto. Las tintas de estrés también sirven para sellar. Entonces
Por ejemplo, tengo este sello de globos y lo vamos a sellar con esta tinta azul que es la Faded Jeans, y le vamos a aplicar la tinta. Y aquí está. Ahora podemos hacer otra cosa. Podemos aplicar, por ejemplo, la técnica del sombreado. Y ahora con esta tinta roja vamos a limpiar un poquito el sello. Y sellamos. Entonces, ¿se puede sellar con tintas Distress? Se puede sellar con tintas Distress, sobre todo para las personas que solamente poseen tintas Distress. Pueden hacerlo, pero obviamente hay tintas que son un poco más intensas, como las de tintas de pigmento, que tienen mejor resolución, pues usen sus tintas de pigmento. Pero en este caso, si uno se puede apañar con las tintas Distress para sellar, sobre todo este tipo de sellos que son de contorno, ¿no? Si fuera un sello sólido donde la tinta va a abarcar absolutamente toda la superficie del sello, quizás sea mejor utilizar una de pigmento, ¿no? Pero se puede hacer. Hasta aquí estas son las técnicas con Distress al seco. Ahora vamos a probar con trabajos con aplicaciones con agua. A partir de ahora vamos a utilizar sellos con las tintas Distress, pero vamos a aplicarle agua. Entonces, primera técnica, vamos a estampar un sello. En este caso voy a utilizar el mismo diseño de los globitos y esta tinta que se llama Wilted Violet, y lo voy a aplicar a todo el sello, pero esta vez ya no lo voy a aplicar en seco, sino que le voy a rociar un poco de agua. Sigo con la cartulina simple porque como no es mucha agua la que estoy utilizando, no necesito la cartulina de acuarela. Aquí me salió un poquito manchado, pero al aplicarle agua al sello, los contornos del dibujo empiezan como a moverse por el agua. Entonces pareciera como que si yo hubiera cogido un pincel y hubiera dibujado los globos. Esto es uno. Lo otro sería, voy a limpiar bien primero el sello. Quiero probar con, por ejemplo, aplicarle un fondo. Vamos a aplicarle este azulito y lo voy a saturar bien. Voy a pintar completamente el sello.
Ahora, puedo utilizar aplicador o puedo de frente utilizar el mismo cubito y pintar el sello. Miren que cuando uso aplicador el color queda más como difuminado y esto es lo que le da el aspecto más envejecido al papel, pero si yo lo aplico directamente con el cubito, la saturación de color va a ser más intenso. Vamos a aplicarlo con el cubito para hacerlo más rápido. No se preocupen que la tinta no se gasta. Estas tintas tienen bastante duración, como les decía. Para acelerar el proceso de secado puedo aplicarle con la pistola de calor un poco de aire. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar el sello, el mismo sello, pero ya no le voy a aplicar color, sino simplemente le voy a agregar agua. Sello sin color y agua. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Al yo estamparlo sobre la cartulina que ya está saturada de color, presiono bien y como básicamente lo que he hecho es colocarle agua sobre la tinta Distress, en este caso la azul, pero con el dibujo del globo lo que está haciendo es abrir la tinta y formar una especie de sombra a la cartulina. No sé si lo notan bien. Y poco a poco incluso hasta se va ensanchando la pintura, se va abriendo. Otra cosa que podemos hacer con la tinta Distress, los sellos y el agua. Tengo este otro sello que es un poquito más grande y lo voy a pintar con varios colores. Voy a escoger nuevamente el Blue Spring Sketch, el Mermaid Lagoon y el Cracked Pistacho. A ver qué pasa acá. Y de repente le puedo agregar un rojito que es en este caso el Candied Apple. Entonces vamos a pintarlo de manera salpicada, sin ningún orden. Y una vez que yo ya veo que tengo todo el sello pintado, le voy a poner agua. En este caso voy a utilizar la cartulina acuarelable porque como le he echado un poco más de agua, quiero que resista la cartulina. Entonces vamos a ver qué sale de esto. Parece que el tono rojo es el que más predominó. Solamente cuando el tag está completamente seco, ya sea porque lo dejé esperar unos minutos o porque le apliqué la pistola de calor, es cuando realmente podemos ver el trabajo final, cómo realmente es el acabado que nos queda.
¿no? Yo aquí, por ejemplo, tengo otros ejemplos de estas dos mismas técnicas que hice hace algún tiempo. Por ejemplo, este es el de saturar la cartulina con un solo color y luego estampar un sello tan solo con agua. Quizás en este ejemplo se note más la diferencia porque el color de fondo que le puse es un poquito más claro, o quizás de repente aquí no le puse suficiente agua, pero eso son pruebas y al final cada uno puede lograr conseguir cosas interesantes. Este, por ejemplo, es otro que hice aplicándole otros colores, pero lo mismo, pinté el sello con colores, con diferentes colores, y le agregué agua y este es el resultado que salió. Ahora, yo lo que aconsejo siempre es que escribamos en la parte de atrás de las pruebas siempre los colores que utilizaron, porque de repente quizás esta es la combinación. Por ejemplo, a mí me gustó mucho esta combinación, entonces yo lo escribo en la parte de atrás, los 4 colores que utilicé. Entonces si yo quiero volver a repetir ese mismo acabado o esos mismos tonos en otros trabajos, entonces ya sé que utilizando estos colores voy a conseguir estos tonos. Lo mismo en este caso. ¿Qué más podemos hacer con las tintas Distress utilizando agua? Por ejemplo, voy a seguir utilizando la cartulina para acuarelas y voy a escoger nuevamente 4 colores. Voy a escoger el Cracked Pistacho, el Mermaid Lagoon, el Faded Jeans, y voy a aplicarlo sobre mi bolsita de plástico. Y a esto le voy a agregar agua. Miren cómo la tinta comienza a reaccionar y parece como si fuera tintas de acuarela. Entonces vamos a pasar la cartulina tratando un poco que los colores se mezclen. Y este es el resultado que me da. Ahí va. Yo lo puedo dejar secar y lo dejo tal cual, o incluso podemos dejarlo secar y aplicarle adicionalmente un poco de agua. Cuando le aplicamos a estos fondos un poco de agua, una vez que ya están secos, comienzan a aparecer unas pequeñas burbujas. Por ejemplo, tengo aquí otra prueba que hice con los mismos colores y luego le rocié un poco de agua y se formaron estas pequeñas burbujitas de diferentes tamaños, y esto fue lo que me quedó. No siempre terminamos haciendo, a pesar de que utilizamos los mismos colores, no siempre los acabados quedan igual. Todo depende de la cantidad de tinta que le echemos, la cantidad de agua que le echemos, pero finalmente las tonalidades son parecidas, ¿no? Entonces vamos a dejar esto por un ladito y vamos a probar qué otra forma podemos utilizar las Distress con agua. Dijimos que las tintas Distress funcionan como acuarela. Yo acá tengo un estampado en color negro y lo que quiero hacer es pintar los globos con las Distress
como si estuviera pintando con acuarela. Voy a escoger el Abandoned Coral, el Fossilized Amber y el Mermaid Lagoon. Entonces, puedo usar en este caso pinceles, los normales, pero tengo aquí otro pincel que es mucho más cómodo para mí, que es un pincel que tiene un envase donde podemos agregarle agua. La punta es muy buena. Simplemente limpiamos cada vez que queremos cambiar de color y al presionar tan solo un poquito el agua va cayendo hacia la punta y va agregándole agua en la medida que nosotros querramos. En esta ocasión voy a agarrar el color Abandoned Coral y voy a pintar tal cual como lo hago con las acuarelas. Es exactamente la misma técnica. La intensidad de color ustedes lo deciden, lo van graduando. Si quieren pintar todo el contorno del globo del mismo color, o yo, como en este caso, lo voy difuminando, voy arrastrando. Acuérdense que las acuarelas tienen esa particularidad. Podemos ir arrastrando el color con el agua. Entonces así consigo como si el globo tuviera volumen, ¿no? Por acá le doy más oscuro. Ahora voy a pintar el amarillo y voy a hacer lo mismo. Voy a cargar el pincel con el color. Como le quiero dar más color al lado izquierdo del globo, lo saturo bien. Y de ahí simplemente arrastro el color de aquí mismo. Ya no necesito cargar. Siempre está cayendo agua por aquí, por la punta del pincel. En poca cantidad, pero siempre está húmedo el pincel y es por eso que yo puedo arrastrar el color. Ahora lo voy a hacer con el celestito, que es el Mermaid Lagoon. Este color debe ser un poco más fuerte, ¿ven? Quiero que por este lado esté un poquito más claro, para que parezca que la sombra da por este lado. Y ahí está. Ahí quedó. Bueno, y esto es un poco lo que quería enseñarles acerca de las tintas Distress. Esto es lo que consigo con los colores que yo tengo. Sé que no todo el mundo tiene mucha gama de colores o los mismos colores, entonces los invito a que siempre estén mezclándolos, probándolos, porque probándolos entre ellos es como uno consigue diferentes y nuevas tonalidades. Por ejemplo, aquí yo tengo siempre muestras y combinaciones que siempre hago, y siempre con los mismos colores que tengo. No me he querido comprar más, porque lo otro también que quería mencionarles es que han salido las nuevas Distress Oxide, que son la novedad en cuanto a las tintas de Tim Holtz, y que estoy muy contenta porque las acabo de recibir y me hubiera gustado incorporar algo sobre ellas en este video, pero voy a probarlas primero y luego grabaré un video para hacer algunas comparaciones con ellas. Entonces,
Ojalá les haya servido y nos vemos pronto.